Denuncias falsas. Uno de los temas más graves que tenemos como masculinistas. En este canal hemos hablado de muchos problemas que tenemos a nivel social los hombres. Creo, en mi opinión, posiblemente yo esté equivocado, pero considero que el número 1 es salud mental. El número 2 es divorcio, en particular si tienes hijos. Pero creo que ya hoy en día se está volviendo un tema tan grave a nivel todo el mundo, que cuando yo hablo de mundo es mundo occidental. El tema de las denuncias falsas creo que ya está llegando al número 3. Es un tema muy grave que está afectando a miles, si no es que ya a millones de hombres. El día de hoy me gustaría que platicáramos un poquito más seriamente de este tema. Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Primero me gustaría hacer el paréntesis para que nadie se ofenda. Evidentemente entendemos que no todas las denuncias que ponen las mujeres son falsas. Por supuesto que hay algunas que son muy reales. Por supuesto que hay pocos hombres de baja calidad, hombres con problemas mentales que agreden y lastiman a las mujeres. Por supuesto que existe. Algo muy importante que de repente a las feministas les da trabajo entender es no porque uno de los dos sexos tenga un problema, se queje del mismo, significa que el otro lado o el otro sexo no tenga un problema. Creo que ambos pueden coincidir y no significa que el otro lado tenga menos. Es decir, no podemos ver todo tan binario de si los hombres tienen problemas significa que las mujeres no. A ver, no. Las mujeres pueden seguir quejándose de los problemas que tienen, pero creo que es momento como hombres, como masculinistas que somos, de empezar a darle visibilidad a un tema muy grave que realmente sí estamos viviendo. Usualmente en todos mis capítulos siempre primero definimos la palabra y lo que es. Creo que en esta ocasión, pues una denuncia falsa la entendemos, ¿no? Es cuando una mujer levanta un acta en contra de un hombre falsamente, ¿no? Para su beneficio, para ganar algo. Creo que eso todo el mundo lo entendemos. El segundo punto va a ser, estadísticamente, o las feministas te van a decir, no, pero es que es menos del 0.000, cada vez le agregan más ceros, 1% de los casos. ¿Por qué jurídicamente, mejor dicho, judicialmente, no aporta tantos números o no es tan alto? Bueno, lo que tenemos que entender es, una vez que a ti te pusieron como hombre una denuncia por algún tipo de agresión hacia una mujer, digo, puede haber diferentes denuncias falsas, pero en este capítulo nos vamos a enfocar en violencia. Te pone una denuncia, tú tienes que comprobar que en teoría en la ley debería ser al revés, la fiscalía debe demostrar que lo hiciste, pero bueno, como vivimos en un matriarcado y en misandria, tú como hombre tienes que demostrar que no lo hiciste, ¿sale? Cuando sale el veredicto de no eres culpable, usualmente nunca sales como inocente, eres no culpable, esos casos no los definen como denuncia falsa, ¿eh? Eso simplemente quedó como que no eres culpable y se terminó. Como hombre, tú deberías levantar una segunda demanda o un segundo juicio para exigir demostrar, y de nuevo, te toca a ti, ahora sí quieren cumplir la ley, te toca a ti demostrar que ella lo hizo de manera deliberada, una denuncia falsa, ¿okay? Entonces, la gran mayoría de los hombres no lo hace por varias razones. Uno, es muy costoso. Dos, casi todos los hombres, después de pasar el primer proceso, sabemos que la ley está en nuestra contra. A ver, si para el primero nosotros tuvimos que demostrar que no lo hicimos, cuando en todas las leyes del mundo occidental el que culpa o la fiscalía es el responsable de presentar las pruebas, pues bueno, ya estamos hartos y no queremos volvernos a meter en un juicio en donde lo más probable es que lo perdamos. Y tres, si tú tienes hijos, olvídate de poder verlos. Entonces, es muy extraño el hombre que realmente se avienta a hacer ese segundo juicio para demostrar que fue una denuncia falsa. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas sus opiniones. Regresando, entonces, ¿cómo podemos saber de otra manera que no sea con las estadísticas judiciales si es real este problema de las demandas falsas? Hay muchísimos testimonios en redes sociales, en periódicos, en grupos de ayudas de hombres que te van a decir que son denuncias falsas. Pero ¿sabías tú que también hay muchos estudios independientes, obviamente, porque algún grupo feminista jamás va a permitir que ese estudio salga, pero hay muchos estudios que demuestran que hay una gran cantidad?
Pero en este capítulo hagamos un poquito de sentido común. ¿Sabías tú que en la gran mayoría de los casos en donde están demandando todo este tema de violencia o que me da miedo, que me parece ridículo, estuvieron casados 15 años, pero ahora en el divorcio ahora me da miedo? Pero bueno, fuera de eso, la gran mayoría, y cuando hablo de la gran mayoría, estoy hablando de arriba del 80% de las ocasiones, siempre paralelamente hay algún otro tipo de juicio o demanda: pensión alimenticia, pensión a la exmujer, quedarse con algún tipo de activos y, más importante, quedarse con los hijos. Entonces, ¿no te parece muy curioso que la gran mayoría de las demandas por violencia o miedo o agresión o todas estas cosas casualmente siempre está vinculado, en otro proceso, en un proceso civil? Entonces está vinculado con otro proceso a la par que te están poniendo algún tipo de agresión. Qué coincidencia, ¿no? ¿Por qué no ponen la acta antes del divorcio o sin pelear nada? No, eso no pasa. En la gran mayoría de las ocasiones están peleando los hijos. Te voy a dar otro dato terrible y muy triste. Ha habido muchos videos prohibidos, obviamente son alumnos muy valientes que si los cachan los pueden correr de su universidad, pero hay ya en redes muchos videos de alumnos que están grabando a su profesor de leyes diciéndoles la manera más rápida y más fácil, y le llaman incluso la bala de plata, para ganar el juicio de paternidad, o en este caso maternidad, custodia infantil o ganar algún tipo de activo, es levantar una demanda falsa. Busquen los videos, ya lo están enseñando como una práctica legal. ¿Sabes qué? Pues di que te da miedo y entonces tú automáticamente tienes a los niños y tienes la propiedad de la casa en lo que se resuelve el juicio de si realmente hizo algo malo. E incluso en muchos países, si ya te pusieron esa demanda que todavía no ha pasado el juicio, pero solo por haberla puesto, ya en ese momento la mujer tiene derecho al usufructo de la casa, al uso de la casa y a los hijos en lo que se resuelve. Entonces, está terrible el tema que la gran mayoría de las ocasiones es porque están peleando algo más. 2, ya le están enseñando a los abogados a usarlo. Y 3, es la herramienta perfecta para tú, en lo que es el juicio, quedarte con la casa de los niños y un pago. Me parece que es terrible. Otro tema que tenemos que considerar son las estadísticas de la información que sí tenemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que arriba, cuando se pone una denuncia de algún tipo de violencia o agresión, arriba del 85% de las ocasiones sale como no culpable. Es un número altísimo. ¿Significa que ese 85% fueron acusaciones falsas? Pues no, evidentemente no. Hay veces que la ley, pues, por falta de evidencias o por alguna razón, pues no llegó a crear justicia. Pero podemos definir que de ese 85% que no salieron como culpable, hay un porcentaje importante, digamos la mitad, 40%. Podemos definir, ¿les parece un número razonable? 40% son denuncias falsas. Y mi último punto para ustedes es la misandria que existe, o este odio a los hombres, que eso significa misandria, del proceso completo. Para empezar, como ya dije antes, el obligado a presentar pruebas o es la mujer o es la fiscalía. El hombre no debería tener que presentar pruebas de su inocencia. Debería estar sentado ahí esperando a ver qué le saque. Y solo contrarrestar o réplica de lo que se le acusó si hubo algún tipo de evidencia. El otro punto es, hoy sin pruebas alguna, sin testimonios, sin grabaciones, sin video, sin pruebas periciales, que creo que son muy importantes, se le crea a la mujer. Mi problema no es que se le crea a la mujer. El problema es que cuando son dos individuos, pues se supone que ante la ley, sin importar su género, pues son iguales. Ella dice, lo hizo, él dice, no lo hizo, se nulifica. Pero no, decimos, su testimonio es, ya, con eso es válido. Oye, pero no hay grabaciones, no hay testigos, no hay ninguna prueba pericial, no hay marcas en ella, no hay rastros, no hay nada. No, pero su palabra es más importante. Me parece que es muy hembrista considerar simplemente su palabra. Otro punto es incluso la forma en la que los jueces, el sistema mismo, les está ayudando a las mujeres. Me parece que también es hembrista. E incluso ya todo el sistema judicial se les ha dado cursos, clases, cátedras
de feminismo o de igualdad social en temas de género. Entonces ya vienen con ciertas prenociones de que el hombre siempre es el malo. Es más, hay lugares del mundo, incluyendo mi país, en donde hay ministerios de la mujer, en donde en lugar de ser tratados como iguales, pues ya hay un ministerio solo para la mujer y evidentemente ese tipo de acusaciones van para allá. Entonces, ¿no creen que ya hay esa tendencia a favorecerlas a ellas? ¿No les parece injusto, completamente desigual? Y recuerden que el feminismo busca igualdad, no mejoría, igualdad, que haya ministerios de mujer, que los jueces estén a favor de las mujeres, que no haya un ministerio del hombre, que no haya un juzgado del hombre, en donde no puedan ser tratados estos casos pues, civilmente o penalmente como si fueran entre dos mujeres o dos hombres. No, tiene que ser algo especial para beneficiarlas a ellas. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico, en donde abordamos muchos de los temas de mis videos. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Para cerrar el capítulo me gustaría explicar un poquito por qué es tan grave. No solo por la injusticia. Como saben o he explicado en muchos videos, hoy en día vivimos una pandemia de hombres que se quitan la vida. En hombres que no son de la tercera edad es la razón principal de muerte. No hay otra. Es quitarse la vida. Y una de las maneras o de los puntos más importantes por los cuales estas personas lo hacen, usualmente es porque se quedan sin los hijos o por denuncias falsas. Entonces realmente sí es un problema grave que debemos empezar a hablar como sociedad. No podemos dejar que las feministas simplemente digan, no, no existe, no es cierto y nosotros somos las víctimas. Sí pueden ser las víctimas, pero también los hombres. Una cosa no demerita la otra. Si realmente eres feminista, tienes que voltear a ver y decir, sí hay un problema. Porque uno de los puntos más graves de toda esta situación es, si se demostró que fue una denuncia falsa, a la mujer no le pasa absolutamente nada. Es decir, la mujer no tiene un solo riesgo por haber hecho una denuncia falsa, solo tiene beneficios. E incluso en mi país, decir una mentira ante la fiscalía es un delito, pero no cuando son temas de género. ¡Qué conveniente! Entonces las mujeres no tienen ningún riesgo. Si realmente eres una feminista, seas hombre o mujer, tienes que entender que esto sí es un problema y tenemos que sentarnos, hombres y mujeres, a encontrarle una solución. Así como ustedes, las mujeres, desean que nosotros encontremos una solución para que no haya tanta violencia de hombres hacia mujeres en la casa, que por cierto, varios estudios dicen que 50 hombres, 50 mujeres. Las agresiones de pareja son 50-50. Pero bueno, quieren que les ayudemos, ustedes también ayúdenos. Tenemos que empezar a poner algún tipo de prisión o pena o algún tipo de castigo a aquellas mujeres que lo hagan. Tenemos que regresar a que el hombre es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Tenemos que regresar a que tiene que haber evidencias, no simplemente la palabra de un individuo. Entonces, sí es un problema y sí es muy real. Arriba del 85% de los casos no salen como culpables, son inocentes, o al menos no culpables, no hubo evidencia suficiente. Entonces sí podemos estar hablando de un porcentaje altísimo de denuncias falsas. Entonces, por favor, como hombres, me parece que muchos hombres no se han percatado del problema. Medio lo escuchan en redes sociales, pero dicen, ay, qué hombres tan exagerados y lo que sea, ¿no? O si están quejándose es porque algo ocultan. Defendamos a otros hombres y como sociedad debemos trabajar juntos para eliminarlo. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.